En la primera parte de este video, presenciamos las primeras etapas de la vida de Fidel Castro, desde sus inicios hasta sus primeros pasos como insurgente frente al gobierno opresivo de Fulgencio Batista, que posteriormente lo llevaría a convertirse en un líder revolucionario y a sumergirse de lleno en la compleja política de la isla caribeña. Ahora, nos adentraremos en el desenlace político de su trayectoria y en las etapas culminantes de su vida. Una vez que finalizó la crisis de los misiles, Castro continuó acercando el país a la esfera de influencia rusa dentro de la Guerra Fría durante los primeros años de la década de 1960. Visitó Moscú y otras ciudades soviéticas en 1963. Como resultado de esta visita de Estado, inició una serie de reformas de la sociedad cubana, de su economía y política en los años siguientes, que reflejaban las ideas que prevalecían en toda la Unión Soviética. De este modo, Cuba seguiría actuando como un país antagónico opuesto a Estados Unidos a sus puertas. Mientras tanto, Estados Unidos, por su parte, aunque nunca volvió a interferir directamente en los asuntos cubanos, continuó imponiendo amplias sanciones económicas, diplomáticas y comerciales contra el régimen de Castro y Cuba, sanciones que tendrían considerables implicaciones para la economía del país en los años y décadas siguientes. El posterior periodo de desarrollo de Cuba bajo el gobierno de Fidel arrojó resultados desiguales y ambiguos debido a una combinación de factores, algunos de los cuales estaban asociados a las sanciones económicas estadounidenses impuestas a la isla y otros eran el resultado de una mala planificación económica del propio gobierno de Castro. El país entró en un importante declive económico en la década de 1960. Gran parte de la economía del país seguía dependiendo de la industria azucarera, al igual que la del resto del Caribe desde el siglo XVII. Pero otras industrias en desarrollo, como los casinos y el sector turístico, que habían crecido en el periodo anterior a la Revolución, ahora declinaban exponencialmente. En consecuencia, el país dependió cada vez más de las subvenciones de la Unión Soviética durante la década de 1960, que en un momento dado llegaron a representar casi el 40% del Producto Interno Bruto cubano. Sin embargo, a partir de entonces las cosas mejoraron. Aunque el Estado era el actor principal, la economía cubana mejoró considerablemente en los años 70 y 80. Incluso durante periodos de estancamiento económico internacional general. Pero como veremos, el declive de la Unión Soviética en la década de 1980 y el final de la Guerra Fría marcaron el comienzo de un nuevo periodo de dificultades económicas para la economía cubana a finales del siglo XX. Uno de los logros más significativos del régimen castrista es, sin duda, el sistema sanitario, construido durante las décadas de gobierno de Fidel. El sistema sanitario cubano ya era uno de los más exitosos de América Latina antes de la Revolución cubana, pero estos éxitos se ampliaron a partir de la década de 1960. La sanidad universal pasó a ser gratuita y accesible por igual a todos los cubanos bajo el régimen castrista. En la década de 1960 se iniciaron importantes inversiones en respuesta al éxodo de médicos cubanos a Estados Unidos en los primeros años del régimen. El compromiso del gobierno con el sistema sanitario también estaba respaldado, concretamente, en el artículo 50 de la Constitución cubana promulgada en 1976. Como consecuencia, la proporción de médicos por paciente en el país aumentó de un mínimo de 9.2 médicos por cada 10.000 individuos en 1958 a un máximo de casi 60 médicos por cada 10.000 ciudadanos en 1999. Como resultado, Cuba tiene una tasa de mortalidad infantil inferior a la de Estados Unidos y la esperanza de vida al nacer es de 79 años. El país también tuvo un gran éxito en la década de 1990 en la eliminación y reducción de la propagación del VIH, y ha desarrollado numerosas intervenciones médicas innovadoras en las últimas décadas antes que el mundo occidental más desarrollado, en particular una innovadora vacuna contra el cáncer de pulmón. El sistema educativo del país también floreció durante el mandato de Fidel Castro. Todas las instituciones educativas pasaron a ser de propiedad y gestión estatal. Tras la revolución, el sistema educativo, junto con el sanitario, se convirtió en una prioridad para la administración y se invirtió mucho en él. En las últimas décadas, el régimen castrista gastó hasta el 10% del Producto Nacional Bruto del país en el sistema educativo, aproximadamente el doble que la media de los países desarrollados vecinos. Inmediatamente después de la revolución, se emprendió una campaña para erradicar el analfabetismo en el país. En el año 2000, más del 97% de los cubanos en edad adulta estaban alfabetizados. Además, un estudio realizado en 1998 por la UNESCO,
reveló que los estudiantes cubanos tenían un nivel de educación considerablemente superior al de sus contemporáneos en gran parte del mundo desarrollado. Esto se extendía a instituciones de tercer nivel como la Universidad de La Habana, que también fue nacionalizada en 1961. Además, el país fue muy progresista en la forma en que ha facilitado la igualdad de acceso de las mujeres a la educación superior, al igual que los hombres. Tal vez el principal indicio del éxito tanto de este sistema educativo como de la política sanitaria del régimen castrista sea que instituciones como la Universidad de La Habana se han convertido en opciones atractivas para los estudiantes internacionales. A pesar de la forma en que Cuba se había convertido en el teatro central de la Guerra Fría. En los años inmediatamente posteriores a la Revolución cubana de la década de 1970, Castro hizo que el país adoptara una postura más neutral en el conflicto mundial entre Estados Unidos y sus aliados de la OTAN y la Unión Soviética. Se centró en el movimiento de los no alineados, un foro o unión informal de naciones en desarrollo que había surgido en la década de 1950 como alternativa a ponerse del lado de cualquiera de los dos grandes bloques de poder en la Guerra Fría. La fuerza motriz del movimiento de los no alineados había sido inicialmente la India de su primer ministro, Jawaharlal Nehru, y la Yugoslavia comunista de Josep Tito. Al principio, la aparición de Castro en la Cuarta Cumbre de los No Alineados, celebrada en Argelia en 1973, suscitó las críticas de los Estados-nación, que consideraban que Cuba estaba demasiado estrechamente asociada con Moscú. Sin embargo, en los años siguientes, Castro consiguió alejar políticamente a Cuba de Rusia y a finales de la década de 1970, ocupó la presidencia del movimiento de países no alineados. Los aspectos económicos y las continuas sanciones impuestas al país por Estados Unidos, hicieron que la Unión Soviética siguiera siendo el principal socio comercial de Cuba. Pero en la década de 1970, con Castro, el país se retiró drásticamente del frente de la Guerra Fría. La decisión de Castro de reducir sus lazos partidistas con la Unión Soviética no se basó en una falta de voluntad general de participar en guerras extranjeras. De hecho, en la década de 1970, Cuba se convirtió en un actor importante en numerosos conflictos internacionales en América Latina y África, especialmente en esta última. Castro siempre había estado influido por el Che Guevara, en su creencia de que Cuba era solo un actor en un esfuerzo más amplio de revolución internacional. Así, desde sus primeros días, el gobierno cubano de Castro había prestado apoyo a numerosos movimientos revolucionarios y de izquierda en todo el hemisferio sur. Además, en la década de 1960, Guevara, con la aprobación de Castro, había creado un movimiento guerrillero conocido como el Proyecto Andino, con el objetivo de fermentar revoluciones de izquierdas en Perú, Bolivia y Argentina. Este plan concreto se abandonó cuando Guevara fue capturado y asesinado por la Agencia Central de Inteligencia estadounidense en Bolivia en octubre de 1967. A pesar de este revés, que supuso un duro golpe para Fidel tanto a nivel político como personal, Castro continuó apoyando los movimientos revolucionarios en los años siguientes en toda América Latina y el Caribe. En la década de 1970, fue en África donde Castro se mostró más activo en la escena mundial y en su apoyo a otras revoluciones. A mediados de los 60, él y Guevara habían apoyado a los rebeldes del Congo contra un régimen respaldado por Estados Unidos. Esta estrategia se amplió en la década de 1970, cuando Castro se refirió a África como el eslabón más débil de la cadena imperialista. En consecuencia, en 1975, cientos de asesores militares fueron enviados a Angola, en el suroeste de África, donde acababa de estallar una guerra civil tras la independencia del país de Portugal. Los asesores de Castro fueron enviados para ayudar al movimiento popular comunista para la liberación de Angola contra la Unión Nacional, para la independencia total de Angola, respaldada por Occidente. Fue el comienzo de un enorme papel que Cuba desempeñó en una sangrienta guerra civil angoleña que se prolongaría de una forma u otra durante 27 años. En 1991, más de 370.000 militares cubanos y otros 50.000 civiles cubanos habían servido en Angola como médicos, enfermeros y en otras funciones. Esto significa que casi el 5% de la población cubana sirvió en Angola de alguna manera durante los primeros 15 años de la guerra civil. Tampoco fue este el único frente en el que Cuba luchó en África en aquella época. Fidel Castro también involucró a la nación en guerras civiles y compromisos revolucionarios en países como Somalia y Madagascar a finales de la década de 1970.
A pesar del creciente papel del país en el fomento y apoyo de movimientos revolucionarios en África durante la década de 1970, la relación de Cuba con Estados Unidos y sus aliados mejoró ligeramente a finales de la década. Esto ocurrió cuando una coalición de líderes, entre los que se encontraban el presidente de México, Luis Echeverría, el primer ministro de Canadá, Pierre Trudeau, y el presidente estadounidense, Jimmy Carter, se unieron para ofrecer una mejora de las relaciones con la nación isleña. En particular, Carter estaba dispuesto a abandonar la postura antagonista que habían mantenido sus predecesores en la Casa Blanca, especialmente John F. Kennedy y Richard Nixon. Y aunque Carter siguió criticando muchos aspectos del régimen de Castro, también entabló negociaciones significativas con vistas a mejorar las relaciones entre los dos países vecinos. Castro accedió a liberar a numerosos presos políticos y puso en marcha medidas que permitirían a los cubanos que habían huido a Estados Unidos tras la revolución 20 años antes, visitar temporalmente a sus familiares en Cuba, aunque bajo estrictas condiciones. Por su parte, Castro esperaba que Estados Unidos pusiera fin a su embargo económico sobre el país. Aunque esto no ocurrió, las medidas más punitivas se suavizaron, lo que proporcionó cierto respiro financiero. A pesar de ciertos éxitos en el desarrollo de la educación y la sanidad en Cuba, el país se vio asolado durante el largo mandato de Fidel como jefe de Estado por un gobierno autoritario y opresivo. Como en el resto del mundo, el régimen comunista no aceptaba desafíos a su autoridad y había poco margen para la disidencia política. La censura de prensa y los esfuerzos por erradicar los elementos burgueses o contrarrevolucionarios dentro de la sociedad cubana fueron moneda corriente durante todo el periodo de la Guerra Fría, aunque especialmente durante los llamados años grises, un periodo de casi una década durante la década de 1970 en el que el régimen de Castro fue especialmente opresivo. Durante este periodo, hubo una censura cultural generalizada de poetas y artistas, y un acoso a intelectuales y académicos. La comunidad homosexual sufrió especialmente durante estos años. El resultado neto de todo esto fue una creciente oleada de individuos que buscaban salir ilegalmente de Cuba para dirigirse a Estados Unidos, ya que el estado de Florida se encontraba a solo un pequeño paseo en barco del país. Los años grises empezaron a remitir tras el establecimiento de una nueva constitución en 1976 y la relajación del control estatal sobre las artes. Pero la disidencia política siguió siendo un anatema para el régimen castrista durante años. La persecución de individuos en Cuba por oponerse al régimen autoritario de Fidel condujo en 1980 a un importante acontecimiento que ha marcado a gran parte de la comunidad cubana en Estados Unidos. Tras años de opresión y esfuerzos de decenas de miles de personas por salir de Cuba, el régimen castrista decidió abrir temporalmente un puerto para permitir la salida del país. Se trataba del puerto del Mariel, situado a unos 40 kilómetros al oeste de La Habana, durante más de 6 meses. Entre el 15 de abril de 1980 y finales del mes de octubre siguiente, el puerto estuvo abierto para todo aquel que quisiera salir de Cuba con destino a Estados Unidos, antes de volver a cerrarse. Poco más de 6 meses después, aproximadamente 120.000 cubanos partieron hacia Estados Unidos. Lo que se conoce como el éxodo del Mariel, se convirtió en una cuestión política en Estados Unidos, donde la administración del presidente Jimmy Carter no sabía qué hacer con los refugiados y seguían llegando a Estados Unidos en tal número. Cuando se cerró de nuevo el puerto de Mariel, la enorme afluencia de cubanos a Florida y a la ciudad de Miami en particular había cambiado la demografía del Estado del Sol, de un modo que ha tenido implicaciones hasta el día de hoy, sobre todo porque el voto cubanoamericano es un grupo numeroso con su propio grupo de presión política en un estado que es siempre un estado indeciso en las elecciones presidenciales estadounidenses. La década de 1980 supuso un cambio considerable en Cuba. Bajo el gobierno de Fidel, la economía del país volvió a decaer, debido a la caída mundial del precio del azúcar, principal producto de exportación del país. Como consecuencia, el desempleo aumentó considerablemente. Cuba, que en los años 70 se había liberado en cierta medida de la influencia soviética, volvió a depender de las subvenciones rusas y del mercado de exportación ruso. Sin embargo, se trataba de una estrategia limitada en el tiempo. En 1985, Mikhail Gorbachov asumió la Secretaría General del Partido Comunista de la Unión Soviética. Como reformador, empezó a poner en marcha una serie de nuevas políticas que pretendían modernizar la Unión Soviética y poner fin a la Guerra Fría, que había vuelto a entrar en un periodo más intenso desde que Ronald Reagan había accedido al cargo de presidente de Estados Unidos en 1981.
pero las reformas de Gorbachov tuvieron consecuencias imprevistas y a finales de la década de 1980, el bloque oriental de países comunistas que se extendía desde Alemania Oriental hasta las fronteras de Rusia agitaba en favor de amplias reformas políticas. En noviembre de 1989 cayó el muro de Berlín, reunificando la ciudad, cuya división se había convertido en símbolo de la Guerra Fría casi medio siglo antes. Y 2 años más tarde, la Unión Soviética se derrumbó, poniendo fin al conflicto entre la América capitalista y la Rusia comunista. Las implicaciones del colapso de la Unión Soviética fueron profundas para Castro y Cuba. Durante 40 años, Fidel se había erigido en el archienemigo de Estados Unidos a las puertas del propio país, que había sido aliado de la Unión Soviética. Además, el país había dependido rotundamente de Moscú en cuanto a apoyo financiero para ayudar a su economía en diversos momentos entre principios de la década de 1960 y finales de la de 1980. Pero ahora, con el colapso de la Unión Soviética y el final de la Guerra Fría, regímenes comunistas como el de Castro estaban siendo derrocados rápidamente en países como Polonia y otros del este de Europa. Había muchas posibilidades de que ocurriera lo mismo en Cuba, pero Fidel se apresuró a garantizar la continuidad de su régimen, reforzó su control sobre el ejército cubano para impedir cualquier revuelta desde dentro de las Fuerzas Armadas y alió temporalmente al país con otros regímenes de América Latina, que eran antagonistas de Estados Unidos. A través de estos mecanismos, Castro fue capaz de garantizar la continuidad del régimen comunista en Cuba más allá del final de la Guerra Fría. Aunque Estados Unidos manifestó su intención de seguir presionando al gobierno de Castro consiguiendo un voto en la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, acusando a su régimen de abusos generalizados de los derechos humanos, la supervivencia del régimen de Castro más allá del final de la Guerra Fría marcó el comienzo de una era a la que Fidel se refirió como un periodo especial en tiempos de paz. Pero a pesar de la afirmación de Castro de que se trataba de una época especial, la cruda realidad de la década de 1990 para la mayoría de los cubanos fue la de una creciente indigencia. El país seguía enfrentándose a las sanciones económicas de Estados Unidos y se había quedado sin la financiación y el apoyo que durante tanto tiempo había recibido de Moscú. El sucesor de Gorbachov al frente del nuevo Estado ruso, Boris Yeltsin, sentía una profunda antipatía por Fidel, y el país no ofrecía prácticamente ningún apoyo a su antiguo aliado. Así, a pesar de algunos esfuerzos parciales por mejorar las relaciones con algunas potencias occidentales, la economía cubana se hundió a principios de los años 90. En 1992, la actividad económica había disminuido casi un 40% con respecto a 1990. La escasez de electricidad se extendió por toda la isla. La gasolina para los coches y otros fines escaseaba, y las importaciones de bienes esenciales, como los coches de fabricación rusa, se agotaron por completo. Con el tiempo, se produjo un efecto dominó, ya que la creciente escasez de materias primas provocó el cierre de fábricas cubanas, lo que aumentó el desempleo y el declive económico. Así, el periodo especial fue en realidad de caída libre económica en Cuba. La crisis económica de principios de los 90 produjo una respuesta en el seno de la sociedad cubana. Había una clara corriente de malestar por las dificultades que atravesaba la gente corriente. En respuesta, el régimen trató de mejorar la situación económica antes de que se produjeran intentos de derrocar al gobierno, como había ocurrido en Europa del Este. En consecuencia, a partir de finales de 1991 se iniciaron planes parciales para permitir el funcionamiento de industrias privadas en Cuba y el uso de dólares estadounidenses como moneda alternativa. Además, se iniciaron algunas reformas políticas destinadas a hacer que el gobierno del país fuera más representativo del pueblo y a incorporar líderes políticos más jóvenes para sustituir a muchos de los altos cargos que, como Castro, habían ascendido gracias a su participación en la revolución. En la década de 1990, también se mejoraron los viajes al interior y al exterior, lo que contribuyó en gran medida al rejuvenecimiento de la economía del país, ya que el turismo, cuyos visitantes procedían en su mayoría de España y América Latina, sustituyó rápidamente a la producción azucarera como sector más importante de la economía cubana. Como resultado, en 1996 casi se había eliminado el déficit presupuestario del país y aumentaba la inversión extranjera, aunque abundaban las críticas de que se estaban traicionando los ideales socialistas de la revolución. A pesar de esta desregulación de partes de la economía cubana, el propio Fidel siguió presentándose en la escena mundial como un arraigado opositor al capitalismo y se puso del lado de muchos regímenes de todo el mundo antagónicos a Estados Unidos y a las potencias capitalistas occidentales en general.
Algunas de estas actitudes fueron retrospectivamente propias de un estadista. Por ejemplo, Castro se opuso durante mucho tiempo a la política de sistema de segregación racial practicada por el gobierno sudafricano. Y, de hecho, la prolongada participación de Cuba en la Guerra Civil de Angola había sido, en parte, para proporcionar ayuda a los disidentes sudafricanos. Como viejo amigo del líder Nelson Mandela, se pidió a Castro que asistiera a la toma de posesión de Mandela como primer presidente negro de Sudáfrica en 1994. Quizás más controversial fue el liderazgo de Castro de una nueva alianza de estados latinoamericanos que defendía una postura antiamericana y favorecía el socialismo. En este sentido, Fidel se alió estrechamente con Hugo Chávez, de Venezuela, y Castro proporcionó conocimientos sanitarios desde Cuba a cambio del petróleo venezolano. Otros países, como Bolivia, se asociarían a la Marea Rosa, como se conoció a este movimiento. Pero el posterior colapso de Venezuela, política y económicamente, ha empañado considerablemente la reputación de esta iniciativa. Fue también en el periodo posterior a la Guerra Fría cuando la vida personal de Castro pasó a ser objeto de cierta atención. Esto se debió a la deserción de su hija a Estados Unidos en 1993, cuando pidió asilo allí, tras lo cual criticó ampliamente el régimen de su padre. La vida privada de Castro, en sentido amplio, era algo estrechamente protegido y también sustancialmente poco convencional. Se casó al menos 2 veces, pero también tuvo varios romances de larga duración. De su matrimonio con su segunda esposa, Dalia Soto del Valle, nacieron 5 hijos, pero también tuvo numerosos hijos de otras relaciones. Su relación más estrecha, sin embargo, fue con su hermano menor Raúl, su socio en el poder desde finales de la década de 1950. En general, Castro era conocido por ser callado y reservado, y a pesar de ser el jefe del régimen comunista, Fidel no evitaba tener más riquezas materiales que el cubano promedio, y además de tener una gran finca llamada Punto Cero en La Habana, tenía varias otras grandes residencias y a menudo viajaba en limusina. A pesar de ello, la imagen pública del hombre al que durante todo su largo reinado se denominó comandante, fue cuidadosamente fabricada y controlada, y Castro rara vez aparecía en público vistiendo otra cosa que no fuera un uniforme militar verde. En 2003, la Asamblea Nacional Cubana concedió a Castro un nuevo mandato de 5 años como presidente del país. Sin embargo, solo 3 años después, en julio de 2006, Fidel transfirió el poder de forma provisional a su hermano y viejo aliado, Raúl Castro. En un principio, este paréntesis pretendía dar a Fidel tiempo suficiente para recuperarse de una intervención quirúrgica a la que se había sometido por un grave problema intestinal, que le había provocado una hemorragia interna. Era la primera vez desde el éxito de la Revolución cubana y la entrada victoriosa en La Habana en 1959 que Fidel no estaba efectivamente al frente del Estado. Esta retirada se hizo permanente 1 año y medio después. En febrero de 2008, el comandante llevaba más de 19 meses sin aparecer en público, y cuando la Asamblea Nacional se reunió para determinar quién sería el presidente durante los próximos 5 años, posiblemente no sorprendió a Cuba ni a la comunidad internacional en general saber que Fidel, que entonces tenía 81 años, no se presentaría a otro mandato. En su lugar, el poder recaería en su hermano Raúl, que fue elegido presidente de la Asamblea Nacional el 24 de febrero de 2008, poniendo fin a los 49 años de su hermano al frente del régimen comunista cubano. La jubilación de Castro transcurrió en gran medida fuera de los focos. A medida que su salud se deterioraba, siguió publicando artículos en La Abuela, el periódico oficial del Partido Comunista de Cuba, y de vez en cuando daba conferencias públicas. Compuso sus memorias, cuyo primer volumen nombró como La Victoria Estratégica, y ofreció un relato de la guerra contra el régimen de Batista en la década de 1950. En 2011, renunció a su último cargo importante en política al dejar la Secretaría General del Partido Comunista de Cuba en favor de su hermano Raúl. Sin embargo, siguió desempeñando un papel en la escena internacional en sus últimos años, convirtiéndose en un defensor de la no proliferación nuclear y advirtiendo de los riesgos de una guerra entre Estados Unidos y una potencia nuclear como Corea del Norte. Sin embargo, no se reunió con el presidente estadounidense Barack Obama cuando, en marzo de 2016, se convirtió en el primer jefe de Estado norteamericano en visitar el país desde la Revolución. Poco más de medio año después, Fidel falleció el 25 de noviembre de 2016 a causa de una enfermedad no revelada. Un cortejo fúnebre recorrió la ruta por la que los revolucionarios habían atravesado Cuba en 1958 y principios de 1959,
antes de que sus cenizas fueran inhumadas en el cementerio de Santa Ifigenia, en Santiago de Cuba. La Cuba que Fidel dejó tras casi medio siglo de dictadura es una mezcla de legados. En la actualidad, el país sigue gobernado por el Partido Comunista de Cuba como un Estado autoritario unipartidista, al igual que otros regímenes comunistas, como China, que sobrevivieron al final de la Guerra Fría. Sin embargo, al igual que China, el país se ha visto obligado a alejarse de una estricta adhesión a las ideas socialistas. Desde 1991, sin embargo, Cuba ha seguido siendo una firme defensora del socialismo latinoamericano de izquierdas. Como tal, sigue existiendo una economía planificada o controlada que, sin embargo, permite un número limitado de empresas privadas y que depende cada vez más del turismo. El crecimiento de este último sector ha abierto a Cuba al mundo exterior en los últimos 20 años de un modo impensable durante la mayor parte del mandato de Castro al frente del régimen. Sin embargo, hay muchas cosas que siguen arruinando la vida de los cubanos. El país tiene un pobre historial en materia de derechos humanos y uno de los peores en cuanto a libertad de prensa. Mientras tanto, la economía sigue estando subdesarrollada y continúa sufriendo algunas sanciones económicas impuestas por otros países. Sin embargo, una serie de reformas políticas y económicas llevadas a cabo en los últimos años ofrecen la perspectiva de una sociedad y una economía más abiertas en un futuro próximo o medio. Fidel Castro fue un individuo con una dilatada carrera política, difícil de evaluar. Comenzó como un revolucionario latinoamericano, que deseaba eliminar la influencia estadounidense de Cuba y reformar la política del país. No cabe duda de que cuando dirigió la Revolución cubana en los años 50, la isla estaba asolada por una corrupción atroz y una mala conducta en el gobierno, personificada por Fulgencio Batista. Por lo tanto, había una considerable legitimidad para cualquiera que reaccionara contra el gobierno en Cuba en ese momento. Sin embargo, debido a la forma en que se produjo la Revolución cubana durante la década de 1950, atrajo rápidamente al nuevo gobierno cubano hacia la influencia política de la Unión Soviética. Como resultado, el país se convirtió en un agente central de la Guerra Fría a principios de la década de 1960 y fue tristemente célebre por ser el entorno en el que Estados Unidos y la Unión Soviética estuvieron más cerca de una guerra nuclear. Sin embargo, el impacto más duradero fue que Cuba estuvo y sigue estando sometida a sanciones económicas que Estados Unidos ha mantenido durante más de 60 años. Los problemas económicos que esto creó proyectaron una larga sombra sobre Cuba y su desarrollo económico durante el casi medio siglo que Fidel Castro gobernó el país. Independientemente de las circunstancias de la Revolución cubana y del papel de la isla en la Guerra Fría a finales de los años 50 y principios de los 60, hubo varias décadas posteriores durante las cuales se puede evaluar el reinado de Castro sobre Cuba. Sobre la base de estos años, debe considerarse un legado bastante heterogéneo. Algunas reformas e innovaciones que se introdujeron en la sociedad cubana fueron muy positivas, y el país disfruta de un sistema educativo y sanitario accesible para todos y que sería la envidia del estadounidense medio, que tiene que pagar altas tasas para acceder a las mejores universidades o buscar trabajos que ofrezcan seguro médico privado. Gracias a ello, Cuba ha logrado avances médicos notables para un país de su pequeño tamaño y es un contribuyente neto a los esfuerzos mundiales de ayuda médica. Pero en contraste con esto, la Cuba de Castro era un régimen autoritario muy opresivo que persiguió a gran parte de su población durante el último medio siglo para mantener a Castro y a sus seguidores en una posición de poder indiscutible en La Habana. Castro puede ser considerado como un hombre que supervisó un régimen que demostró cómo el comunismo podía beneficiar a muchos de sus ciudadanos en los ámbitos de la educación y la sanidad, pero cuyo gobierno se vio manchado en última instancia por sus acciones represivas y su autoritarismo. ¿Qué piensa de Fidel Castro? ¿Fue un patriota nacionalista que liberó al pueblo cubano de un régimen dictatorial opresivo? ¿O fue simplemente otro dictador que a su vez oprimió al pueblo cubano? Háganoslo saber en la sección de comentarios, no olvides darle like y suscribirse. Mientras tanto, muchas gracias por vernos, nos vemos en el siguiente video de personajes de la historia.